que anda aquí en la vecindad. Es que es como una entrada donde nosotros vivimos, entonces todos vivimos muy pegaditos. Y ya hoy conté 14 con virus. Sí, entonces andan los chiquillos con virus, pero ya pero ya les compré y ahí van, por dicha. Bueno, qué dicha. Ok, estamos listos entonces para empezar. Hoy vamos a, como les decía, o como hablamos la semana pasada más bien, vamos a estar empezando un libro nuevo y vamos a iniciar con Filipenses. Y lo que vamos a hacer hoy en la noche, no vamos a entrar directo al texto en sí, a estudiar el verso a verso, sino que vamos a estar viendo una introducción del libro de Filipenses. Déjenme ver. Listo. Entonces, en la noche de hoy vamos a tratar de dar respuesta a 6 preguntas que nos van a ayudar a poner esta carta en contexto. Y esas 6 preguntas son: número 1, ¿quién escribe la carta? Número 2, ¿cuándo y desde dónde se escribe esta carta? La tercera pregunta, ¿cómo era la ciudad de Filipos? La cuarta, ¿cómo empezó la iglesia en Filipos? La quinta, ¿quién era Pablo? Y bueno, ya ahí les estoy adelantando la respuesta a la pregunta número 1. Y la sexta, ¿cuál es el propósito de esta carta? Entonces, la respuesta a estas 6 preguntas nos van a dar un contexto y un panorama muy general para poder entender muchos de los temas. De hecho, al final vamos a ver 10 temas que sobresalen o se repiten una y otra vez a lo largo de toda la epístola a los filipenses. Entonces, ¿quién escribe la carta? Bueno, como les dije hace un momento, la carta a los filipenses fue escrita por Pablo. Y esta es una de las 9 cartas que Pablo escribe a las iglesias en el Imperio Romano. Recordemos que él escribe más cartas, pero hay otras que son conocidas como las epístolas pastorales, que son Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son aquellas que Pablo le dirige no a una iglesia, sino directamente a un pastor de una iglesia o a un encargado de una iglesia. Las restantes 9 son cartas que él escribe a las iglesias: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Son las 9 cartas a las iglesias. Por ahí hay evidencia de que existe, o más bien al leer Segunda de Corintios, deja entrever que hay una carta intermedia. Entonces, en realidad, Segunda de Corintios era la tercera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Sin embargo, esa segunda carta no está dentro de lo que nosotros tenemos como la Biblia. Oficialmente son 9 cartas a las iglesias. ¿Cuándo y desde dónde se escribe la carta a los filipenses? Esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y se cree que fue escrita desde alguna cárcel en Roma, aproximadamente unos 5 a 7 años antes de la muerte de Pablo, porque recuerden que él pasa los últimos años de su vida encarcelado en Roma. Entonces, desde esa prisión es que él escribe esta carta. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver hoy al final y a partir de la próxima semana que entremos ya al texto propiamente, vamos a ir viendo la actitud de Pablo hacia muchas cosas, y cuando pensamos en el lugar desde donde él está escribiendo, es impresionante ver
cómo alguien en su condición puede escribir, o en su situación más bien, puede escribir lo que él va a escribir. La tercera pregunta era, ¿cómo era la ciudad de Filipos? ¿Okay? Recordemos que las ciudades en la antigüedad eran muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Y había una diferencia muy grande entre las ciudades judías y las ciudades romanas. Filipos fue fundada por Felipe II, que era padre de Alejandro el Grande, y se ubicaba al norte de Grecia, más o menos en el año 314 a.C. En el año 40 a.C. es la fecha aproximada en la que Filipos es convertida a una colonia romana. Ahora, por su posición y porque era una de las principales ciudades de la región conocida como Macedonia, Filipos gozaba de ciertos beneficios por parte del imperio. Todos los habitantes de Filipos y los nacidos en Filipos tenían los mismos derechos que un ciudadano nacido en Roma. Que esto era algo que no se daba en todas las ciudades del imperio, pero en Filipos sí. Ellos, al igual que los ciudadanos romanos, no podían ser azotados, no podían ser encarcelados, no podían ser crucificados y estaban exentos del pago de impuestos y demás. El idioma oficial de la ciudad era latín y además era una de las pocas ciudades del imperio que tenía el privilegio de ser independientes de la autoridad del gobernador provincial. Y además tenía el derecho y la responsabilidad de regirse por sí mismos en todos los asuntos civiles. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, como que Guanacaste, cuando se anexó a Costa Rica, en lugar de pasar a depender directamente de la presidencia de la República, fuera parte del país, pero tuviera el privilegio de estar separada del gobierno en cuanto a todo lo que tenía que ver con su organización. Esa es más o menos la forma en la que funcionaba la ciudad de Filipos. Ellos eran de alguna forma autónomos. Y en este lugar es donde había una iglesia. Ahora, estas primeras 3 preguntas las respondimos muy rápidamente, porque podríamos entrar a dar mucho más contexto histórico y teológico, pero lo que quería era como dar, no teológico, más bien histórico, pero quería dar como una pincelada para que vayamos ubicándonos en ese lugar y con esos pobladores que vamos a estar viendo en las próximas semanas o meses. A partir de esta que viene sí vamos a ir un poquito más lento, porque ya entramos más a un tema más bíblico, por así decirlo. Entonces, ¿cómo empieza la iglesia de Filipos? El inicio de esta iglesia es muy interesante y de hecho es de todas estas cartas de Pablo, él dedica, o más bien Lucas en el libro de Hechos, dedica una porción especial al inicio de esta iglesia. Y es de las pocas que nos describe cómo inicia realmente la iglesia en ese lugar. Para entender el inicio de la iglesia en Filipos, es necesario ver el capítulo 16 de Hechos, específicamente de los versículos 11 al 40. Filipos, vamos a leer para poner en contexto este pasaje y luego vamos a ir viendo no todos los versículos, pero sí vamos a ver algunos de ellos. Entonces si tienen ahí su Biblia, pueden ir a Hechos capítulo 16 versículos 11 al 40. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera
dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y les enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han dado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo inicialmente no tenía pensado dirigirse a Filipos. De hecho, si vemos un poquito antes, desde el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Vean qué interesante, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Verdad? A veces pensamos como que Dios nunca nos va a prohibir compartir la palabra con alguien, pero vean que aquí hay un ejemplo que sí. Y esto tenía una razón específica. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
Ellos querían seguir en Asia. Pero ¿qué dice el final del versículo 7? Pero el Espíritu no se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Llegaron a Troas, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, ¿qué? Macedonio. Macedonia era la región a la cual pertenecía Filipos. Estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces vean lo interesante. Pablo va rumbo a Asia. Su primer viaje misionero había sido solamente en Asia. Ahora en el segundo él va a repetir parte de ese viaje y llega un momento, hay que estar atentos a la guía del Espíritu Santo, donde Dios le dice: no hable aquí. Ok, perfecto, no hablo, quiero ir a tal lado, no vaya ahí. Entonces va hacia otra dirección y estando en ese lugar, Dios lo envía a Macedonia. Dice que él ve un varón macedonio y él se dirige a Macedonia. Llega a Filipos y esta es la primera ciudad europea a la que llega Pablo, como les dije, en su segundo viaje misionero. Dice en el versículo 12 que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, o la más importante, y que se quedan allí unos días. Entonces ellos llegan, están en Filipos, y notemos un detalle importante en el versículo 13 que acabamos de leer, Hechos 16:13, y es que no había una sinagoga judía. ¿Cómo lo sabemos? Vean el versículo otra vez. Y un día de reposo, ¿qué hacían los judíos en el día de reposo? Se congregaban en la sinagoga. Pero aquí dice: salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. No hacían la oración en una sinagoga, hacían la oración junto al río. ¿Porque les gustaba más? No, porque no había una sinagoga. Si hubiese habido una sinagoga, los judíos hubieran orado en la sinagoga. Dice: y sentándonos, hablamos ¿a quiénes? A las mujeres que se habían reunido. Y esto nos da un dato muy relevante de por qué probablemente en Filipos no había una sinagoga. Y la razón es porque la población judía en Filipos era una población muy pequeña. Podemos asumir con toda seguridad que en esta época, en esta ciudad, ni siquiera había 10 hombres judíos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, 10 hombres judíos era el mínimo legal para poder abrir una sinagoga en cualquier ciudad del Imperio Romano. Si había 10 judíos o más, ellos tenían derecho de tener una sinagoga. Si no había 10, si había 9 o menos, sin importar la cantidad de mujeres, no podían abrir una sinagoga. Entonces, vemos aquí que al no haber sinagoga, quiere decir que no existían ni siquiera 10 hombres judíos en esta ciudad. Otro aspecto importante es que dice que Pablo y el grupo que con él estaba, sabemos de cierto que Silas estaba ahí, y también se cree que Lucas se encuentra con ellos en esta ciudad. Dice que hablaron con las mujeres que se habían reunido. Esto que nos demuestra que la fe judía en Filipos era profesada principalmente por mujeres. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Que hablamos de cómo Dios escoge muchas veces mujeres para darles el mensaje. No sé, y en la actualidad sigue siendo igual. La mayoría de iglesias lo que hay son mujeres, tal vez porque la mujer es mucho más sensible al evangelio de lo que somos los hombres. Entonces, en Filipos lo vemos otra vez. Dios escoge mujeres para iniciar su obra, a pesar de que, y esto es muy interesante, culturalmente las mujeres eran tenidas a menos, tanto por judíos como por romanos. Pero Dios escoge iniciar
con mujeres en Europa el evangelio. ¿Quién es la primera persona que se convierte en el continente europeo? Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí hay cosas muy reveladoras en este versículo. Primero, vemos que tenemos el personaje que es Lidia, una mujer, y podemos saber que era de una clase social alta, una mujer bastante adinerada. ¿Por qué? Cualquier persona que transaba o que vendía púrpura era una persona acomodada y de mucho dinero. La púrpura en esa época era muy costosa, como dice el versículo, y era muy difícil de conseguir. De hecho, los tintes naturales que se usaban para teñir la tela y poder producir la tela de color púrpura, les podría decir cuál es el equivalente del color púrpura hoy en día, pero yo creo que ustedes ya lo saben. Entonces vemos que es algo de mucho valor, muy muy fino. Entonces, el morado por aquello. Entonces, la púrpura es muy costosa y dice que los tintes que se necesitaban para teñirla se conseguían únicamente en ciertas ciudades. Tiatira era una de ellas. Entonces Lidia de alguna forma tenía acceso a los materiales que se necesitaban para hacerlo. Y por eso ella había conseguido una posición bastante buena en Filipos. Dice que Lidia era de Tiatira. A ver, ¿en qué otra parte de la Biblia hemos escuchado el nombre Tiatira? Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias. Una de esas 7 es Tiatira. ¿Quién sabe? Tal vez Lidia no solo fue la primera convertida en Filipos, sino que tal vez fue la persona por medio de la cual Dios llevó el mensaje a Tiatira. Su familia, alguien con quien ella compartiera, y puede ser que Dios la usa no solamente para, y esto es algo personal, no tenemos un registro histórico de que así sea, pero sería muy posible que ella ayuda a iniciar la iglesia en Filipos y también eventualmente tiene algo que aportar al inicio de la iglesia en Tiatira. Por eso nunca podemos subestimar lo que Dios puede hacer con una persona, aun cuando esa persona no esté en su lugar de origen. A veces Dios va a llevar a una persona a otro lugar únicamente para que esa persona se convierta y vuelva a su lugar para ser más efectiva con la gente con la que siempre estuvo. Dios puede trabajar de esa manera, aunque tal vez en el momento no se entienda por qué. Otros detalles importantes que encontramos en este versículo. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Número 1, vemos que Lidia adoraba a Dios y estaba atenta a lo que se decía. Pero vean qué interesante, no era salva. No tenía una relación con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que va a decir más adelante. Porque si hubiera sido salva, el versículo sería muy distinto. Uno de los errores más comunes que podemos cometer y que solemos cometer es creer que porque una persona adora a Dios, canta y participa de reuniones y estudia y todo esto, o porque la persona menciona a Dios o tiene una noción de Dios, ya es salva o conoce el Evangelio. Mucho cuidado con esto. No podemos asumir la salvación de una persona solo porque la persona diga que es salva. La persona que es verdaderamente salva, lo que va a hacer es vivir esa salvación. Va a demostrar por sus frutos que es salvo. Una cosa es haber escuchado el Evangelio y otra muy distinta es conocer el Evangelio.
Hay personas que dicen, no, es que tal persona conoce el Evangelio. No, esa persona ha escuchado, pero no lo conoce. Porque si lo conociera, lo haría parte de su vida y su vida sería muy distinta. Y esto es algo que escuchamos mucho en Costa Rica. A veces se cree que Costa Rica es un país fácil para el Evangelio porque a usted todo el mundo le dice que Dios lo bendiga. O la más común, bendiciones. No sabemos bendiciones de qué tipo ni de quién, pero la gente lo dice para sonar muy espiritual. Pero solamente basta con ver a nuestro alrededor para darnos cuenta cómo en realidad la mayoría de personas en Costa Rica están completamente alejados de Dios y no quieren obedecer lo que Dios pide de ellos. Entonces, aunque anden a Dios en la boca, no necesariamente lo andan en su mente y en su corazón. Probablemente ayer y hoy muchos han mencionado a Dios con ese par de socollones que recibimos, pero eso no quiere decir que sean salvos. Y aquí vemos el caso con Lidia. Dice que adoraba a Dios, pero vemos claramente que hasta este punto ella no era salva. La persona salva vive su salvación y la demuestra con sus frutos. No solamente lo dice externamente. Número 2, vemos que fue Dios quien abre el corazón de Lidia para que escuchara con atención lo que Pablo estaba diciendo. Final del versículo 14. Ahora, si Dios no abre, y ojo con esto, si Dios no abre el corazón de una persona, esta persona nunca puede ser salva. No importa lo que vos querrás creer. Es que el hombre es 100% responsable de su salvación. Aquí vemos que no. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 6:44? No lo voy a leer textual, pero parafraseando, Jesús dice que nadie puede venir a Él a menos que el Padre le traiga. Ahora, lo que sí vemos por parte del hombre, o en este caso de Lidia, es que tiene que haber una disposición de parte de la persona. ¿Para qué? Para estar en el lugar correcto. Lidia estaba en el lugar indicado, en el momento indicado y con la intención correcta. ¿Cuál era la intención de ella? Adorar a Dios. Ella estaba en el lugar donde tenía que estar. Hasta ahí, Lidia había sido obediente. Ella había obedecido. Pero, si Dios no abría su corazón, Lidia nunca iba a poder llegar a la salvación. Y me encanta lo que dijo David Guzik sobre esto. Y creo que es muy acertado. Él dice, entonces, un elemento muy importante en el evangelismo es pedirle a Dios a través de la oración que abra los corazones, ya que sin esto no puede haber una conversión genuina. Entonces, ¿cómo tengo que orar por una persona inconversa? Señor, sálvalo. Señor, que fulanito se convierta. No, la oración correcta debería ser, Señor, abre su corazón. Quita ese velo que tiene Satanás sobre los ojos y el corazón de esta persona. Abre su corazón. Esa debería ser nuestra oración por los no creyentes. Pablo, quien era acompañado por Silas en este viaje, se queda unos días en Filipos y acá es donde tiene lugar aquella famosa historia que acabamos de leer. Lidia se convierte, se bautiza, su familia también, le ruegan a Pablo que se quede, él se queda unos días. Días más tarde, él vuelve a salir el día de la oración, el día de reposo, y empieza esta muchacha a perseguirlos y a decir quiénes eran ellos. Entonces Pablo, entendiendo que ella tenía un espíritu de adivinación, un espíritu maligno, ordena que el espíritu salga, el espíritu sale, los dueños de esta muchacha o los amos los llevan ante los magistrados, los azotan, los tiran a la cárcel, bien golpeados, bien maltratados, están allá a medianoche quejándose. No, no se están quejando, dice que están cantando himnos en la cárcel. Increíble, ¿verdad? O sea, te desbarataron físicamente, te tiran a la cárcel y empezás a cantar.
como si nada hubiera pasado. Se viene un terremoto y el carcelero dice que las puertas se abrieron, los cepos se soltaron y el carcelero se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque él era responsable por los prisioneros. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Muy probablemente, de hecho, creo que lo que Pablo y Silas hicieron durante esa noche sirvió de testimonio para los otros reos. Y eso fue lo que hizo que cuando tuvieron la oportunidad no se fueran. A raíz de esto, el carcelero se convierte y toda su familia también con él y son bautizados. Los magistrados llegan y le piden a Pablo y a Silas que salgan, pero en el versículo 40 tenemos una pequeña pincelada de lo rápido que se esparce el evangelio en la ciudad de Filipos. Dice versículo 40 otra vez, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Antes de dejar la ciudad, Pablo y Silas se van a la casa de Lidia, consuelan a los hermanos. Noten qué rápido ya había un grupo de hermanos en Filipos. Y noten qué era lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Consuelo. Probablemente estaban dolidos por el arresto de Pablo y de Silas. Entonces Pablo y Silas, en lugar de irse, lo primero que hacen es darles el consuelo que ellos necesitan. Se encargan de atender las necesidades de la iglesia. Y el dar consuelo, es una temática que vamos a ver a lo largo de la carta a los filipenses. Esta fue una iglesia que siempre apoyó el trabajo misionero de Pablo. Tal vez como agradecimiento por lo que él había hecho por ellos. Esta iglesia más adelante va a apoyar a Pablo con ofrendas durante su viaje misionero o su ministerio en Tesalónica, Filipenses 4:16. En Atenas y en Corinto, Filipenses 4:15 y 2 Corintios 11:9. Los filipenses recibieron mucho apoyo de Pablo y no dudaron en participar en la obra de Pablo para que otros pueblos recibieran lo mismo que ellos habían recibido. Y así es como funciona la obra misionera. Cuando yo entiendo lo que fue hecho en mí, yo voy a buscar la manera de participar para que eso mismo sea hecho en la vida de otras personas. Y así es como inicia la iglesia de Filipos. Ahora, ¿quién era este Pablo? ¿Verdad? Muchos lo hemos escuchado, sobre todo si hemos estado muchos años en el cristianismo. Su historia de conversión es una historia muy conocida. Antes de su conversión, él consiente en la muerte de Esteban, Hechos capítulos 7 y 8, y fue a los pies de Pablo donde arrojan las ropas de Esteban. Luego, capítulo 9 de Hechos, Pablo sale hacia Damasco, Jesús se le aparece en una luz resplandeciente que lo deja completamente ciego. Y me encanta lo que sucede después, porque dice que Pablo venía como un trueno a Damasco para entrar arrasando con cuanto cristianos encontrara en el camino. Y el que iba a entrar a Damasco como un trueno persiguiendo cristianos, tuvo que ser llevado de la mano ciego a esperar a que un cristiano llegara a orar por él para recuperar su vista. ¿Se dan cuenta el sentido del humor de Dios? Es increíble. Por eso nunca tenemos que planear lo que vamos a hacer. Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, 13 epístolas reconocidas, 14 si crees como yo que él también fue el autor de Hebreos, que hay bastantes pruebas de que fue él. Y para mí, una de las mejores descripciones de quién era Pablo la encontramos precisamente en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Voy a leerlo y luego vamos a ver algunos puntos de este versículo. Dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa
que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, nunca había fallado un solo punto de la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, motivo de orgullo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los santos. En los primeros versículos, del versículo 4 al versículo 6, vemos que Pablo superaba con creces a cualquier judío que existiera en su época. Él les dice, si alguno de ustedes cree que tienen que gloriarse, no me llegan ni a los talones. O sea, yo tengo mucho más que ustedes. Y les da la lista de las razones por qué. Vemos que Pablo tenía un currículum enorme entre el pueblo judío. Es más, él había tenido el privilegio de estudiar en la escuela de Gamaliel, que era uno de los mayores fariseos de su época, de los más estudiosos de las escrituras. Además, y no solo había sido estudiante, sino que había sido de los mejores estudiantes de Gamaliel. Vemos también que para los romanos Pablo era respetable, porque él tenía la ciudadanía romana. Ahora, esta descripción que él da de sí mismo, o esta autobiografía, es una de las mejores descripciones humanas de quién era Pablo. Pablo hoy en día sería el tipo de persona que todo el mundo quiere tener una relación con él, cercanía con él, porque era de lo mejor que había entre los judíos. Pero todo esto fue antes de Cristo. ¿Quién era Pablo después de conocer a Cristo? Versículos 7 al 11, otra vez. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Después de Cristo, todo cambió en la vida de Pablo. Para Pablo, todas sus credenciales eran más que insignificantes, eran basura, no servían para nada, no valían de nada. Para él, lo mejor era conocer verdaderamente a Jesús. Pablo dice que él lo había perdido todo. Pablo había perdido su reputación entre los judíos. Una de las cosas que muchas veces no pensamos, Pablo había perdido su salud. A ver, cuando Pablo escribe esta carta, ¿dónde está él? Está en Roma. Tenía más de 14, 15 años de ministerio encima. ¿Y ustedes saben qué le pasaba a Pablo cada vez que llegaba a una ciudad? No siempre, pero muy frecuentemente, a Pablo lo azotaban, a Pablo le daban de latigazos, a Pablo lo apedreaban. Fue en Listra, si no me equivoco, donde dice que lo apedrearon a tal punto que lo dejaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, no eran piedritas chiquitas, no, eran
sepultaban a la persona en piedras. Y dice que Pablo se levantó, se sacudió los vestidos y entró caminando de nuevo a la ciudad. ¿Ustedes creen o no creen que eso va a tener un daño físico en la persona? Pablo había naufragado en la isla de Malta, se salva del naufragio, mete la mano en la leña para encender el fuego y lo pega una serpiente venenosa. Tenía problemas en sus ojos. Dice que le clamaba a Dios que le quitara el aguijón en su carne. Entonces Pablo había perdido su salud. Pablo había perdido su posición. Pablo había perdido todo lo que él era por amor a Jesús. Pero para él, conocer a Jesús era más valioso que cualquier otra cosa que él pudiera tener. Y para nosotros, podemos decir, al igual que Pablo, para mí es mejor conocer a Jesús en su totalidad, aunque eso me cueste todo. Y ese todo puede ser cualquier cosa. Puede ser mi trabajo, mis hobbies, mi reputación, mis proyectos, mis inversiones, mis amigos o inclusive hasta mi familia. Podemos decir, al igual que Pablo, todo lo he perdido por amor de Jesús, pero no importa, porque igual todo eso, póngale el nombre que usted quiera, todo eso lo tengo por basura, porque para mí Jesús es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo lo entendió. Podemos nosotros hoy, en este momento, decir lo mismo. Hacer una lista de todo lo que hemos perdido o todo lo que podríamos perder por seguir al Señor y decir, no importa, todo eso lo tengo por basura porque estoy conociendo a mi Señor, por amor de mi Señor. Ahora, si se te olvida todo lo que he dicho o lo que voy a decir, lo cual es muy probable, que de aquí a las 10 de la noche, si les pregunto en el grupo de WhatsApp que hablamos, tal vez muchos no nos acordemos, ¿verdad? Eso siempre pasa, me pasa a mí, nos pasa a todos. Que se te olvide, pero que no se te olvide esto. Tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿puedo decir lo mismo que Pablo? Si mi respuesta es sí, yo puedo decir lo mismo que Pablo, entonces eso quiere decir que estoy en la dirección correcta y tengo que seguir por ese camino. Si mi respuesta es no, no puedo, entonces tengo que analizar por qué no. ¿Qué me falta para llegar a ese punto? ¿Qué o quién está siendo más importante que Jesús para mí? Porque si yo no puedo decir lo mismo que dijo Pablo, tiene que haber algo o alguien que está ocupando el lugar que debería tener Jesús en este momento. Y ahora sí, ¿cuál es el propósito de esta carta? Para entender el propósito y los temas centrales que Pablo transmite a los filipenses, hay que considerar varios pasajes a través de toda la carta. El primero de ellos es Filipenses 1, 3 y 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, aunque estaba en la cárcel, ¿verdad? Una temática recurrente en esta carta, y por eso les decía que era importante saber desde dónde la escribe Pablo, es el agradecimiento. A pesar de su encarcelamiento y de su sufrimiento, Pablo tiene muchas cosas por las cuales estar agradecido. Y una de ellas es la obra que Dios está haciendo en los creyentes de Filipos. Qué interesante, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual puede ser motivo de gozo para alguna otra persona que nos conozca, sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Cuando la gente ve lo que nosotros estamos haciendo por el Señor, eso para ellos puede ser un motivo de agradecimiento y gozo. Y les estamos ayudando a crecer espiritualmente. Esta iglesia era una iglesia querida por Pablo.
creo que tal vez una de sus favoritas. Él se acordaba constantemente de ellos y lo hacía con agradecimiento y con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios o nos sentimos gozosos por lo que está haciendo en la vida de algún otro creyente que nosotros conocemos? De algún amigo, de alguien que es especial para nosotros. Otro aspecto importante es la relación de amor entre Pablo y los filipenses. Capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Pablo por esta iglesia era tan fuerte que él mismo dice en el versículo 22 que si él tiene que escoger entre partir y estar con Cristo, que personalmente él consideraba que era lo mejor, esto es el versículo antes de aquel famoso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿okay? Pablo les dice, para mí lo mejor es irme con el Señor, pero si tengo que escoger entre eso, o quedarme y continuar trabajando en la obra, a pesar de todos los encarcelamientos, el sufrimiento, el maltrato físico, pero eso sé que es lo mejor para ustedes, entonces no sé qué escoger. Pablo no estaba pensando en él. Pablo estaba poniendo primero las necesidades de los demás. Y esta parte a mí me dejó impresionado. Porque ¿cuándo ponemos nosotros las necesidades de otro antes que las mías? Por lo general para nosotros es al revés. Pero Pablo decía, si me ponen a escoger entre irme donde quiero estar o seguir aquí para seguir trabajando con ustedes, no sé qué escoger. Yo probablemente hubiera dicho, si tengo que escoger, chao, y voy a pedirle al Señor cuando llegue allá arriba que les mande a alguien que les siga ayudando. Yo ya terminé. No, Pablo dice, no sabría qué escoger. También Pablo quería animar a los filipenses a continuar buscando a Cristo. En el capítulo 1, él les cuenta cómo su encarcelamiento, y esta parte me encantó, la vamos a ver más adelante, cómo su encarcelamiento ha servido para alcanzar a otras personas en Roma. Y cómo esto ha motivado a otros creyentes a también ser valientes en compartir su fe. ¿Podríamos darle gracias al Señor que nos permitió llegar a un hospital? Entendiendo que tal vez el tiempo que estemos ahí en ese hospital o en X situación, en X lugar, son oportunidades para hablarle a la gente que está ahí. Porque eso es lo que Pablo está haciendo acá. Él les dice, gracias a que yo estoy aquí, le he compartido a todo el pretorio, o sea, a toda la guardia del emperador. Y los otros cristianos que están en Roma, cuando han visto lo que yo he hecho, se han animado también a compartir. Y se encarga de glorificar a Dios con eso. La oración también es otro punto que se resalta en esta carta. Pablo oraba por ellos oraban por Pablo. Era una oración o un intercambio recíproco. Y esto le ayudaba a crecer a Pablo y les ayudaba a crecer a ellos. Y mutuamente se fortalecían en el Señor. Para Pablo, otro aspecto importante es que la iglesia se mantuviera unida, sintiendo lo mismo, actuando como un solo cuerpo. Esto está en Filipenses 1:27 al 2:4. No vamos a ir leyendo estas citas porque en su momento vamos a llegar ahí. Él les pide que vean su ejemplo, que actúen igual, que consideren a los demás, ojo, como superiores a ellos mismos, y que cuando estén atravesando pruebas y persecución, sepan que así como Él las pasó, y eso ayudó a fortalecer la fe de otros, ellos también van a poder superarlas y su testimonio también va a ayudar a otros. A mí me impresiona. Yo digo, Señor, ¿qué tipo de relación tenía Pablo con usted para poder llegar a este punto? Ahora, eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos. En el capítulo 3, también Pablo los motiva a estar unidos en aquellas cosas que ya han logrado entender, y esto es muy interesante. A veces los cristianos
nos distanciamos unos de otros porque tenemos opiniones diferentes con respecto a ciertos puntos. Que si un tatuaje es bueno o es malo, que si esto es bueno o es malo, que si es, no sé, que si la Santa Cena es abierta o es cerrada, entonces nos distanciamos. Y nos olvidamos de los puntos que tenemos en común. ¿Y qué dice Pablo en el 3:15-16? Pónganse de acuerdo y estén unánimes en aquello que ya ustedes entendieron. Lo básico del cristianismo: salvación, la Trinidad, la resurrección, la muerte, la crucifixión, ese tipo de doctrinas fundamentales. Si están de acuerdo, sigan sobre esa misma línea. ¿Ok? Pablo buscaba también la exaltación de Cristo en su propio cuerpo, capítulo 1, versículo 20, y en la obediencia de Cristo, de cómo Cristo se somete a Dios. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. También en el capítulo 3, Pablo hace una advertencia a cuidarse, ojo, del legalismo y de las falsas enseñanzas. Algo tan relevante para ellos en esa época y para nosotros hoy en día. Pablo advierte que para evitar esto es importante que ellos estén alerta y que él les repita una y otra vez la doctrina y las advertencias tantas veces como sea necesario. Dicen que para aprender algo tenemos que repetirlo cientos de veces. Lo mismo deberíamos practicar en nuestra fe. A veces pensamos que con escuchar alguna vez o compartirlo en redes sociales, entonces ya muy espiritual yo, y ahí quedó para el registro histórico, y ya con eso se me va a quedar grabado y lo vamos a tener interiorizado. Pero pocas cosas hay tan falsas como esto. Dice Romanos que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y aquí da la idea de una y otra y otra y otra vez. Si recuerdan cuando Dios le dice al pueblo de Israel qué es lo que le tienen que repetir a los hijos, y les dice: repítanle estas cosas todos los días, al levantarse, al acostarse, cuando vayan por el camino, cuando vayan a comer. La misma frase una y otra vez: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el versículo anterior: el Señor nuestro Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos que estar repitiendo una y otra vez para poder entenderlo, y eso es lo que Pablo les dice a ellos acá. Casi al final de la carta, Pablo les transmite esperanza. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Esperanza de que un día vamos a estar en el cielo con Cristo y con nuestros cuerpos transformados. Uno de los pasajes más famosos de esta carta es Filipenses 4, 12 y especialmente el 13. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el que a todo mundo le encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no conozcan a Cristo, pero igual todo lo pueden en Cristo, ¿verdad? Lo tienen ahí como un amuleto. Ese es uno de los más famosos. Y lo que Pablo nos está mostrando acá, y lo vamos a estudiar al final de la carta, es que a pesar de su situación, Pablo estaba agradecido. Él había aprendido a estar agradecido en todo momento, sin importar hambre, desnudez, angustia, lo que fuera. Él había aprendido. ¿Por qué? Porque todo esto lo podía soportar en Cristo, quien era su fortaleza. Él en Cristo podía soportarlo todo, y Pablo quería transmitir esa seguridad a la iglesia en Filipos. Entonces, en resumen, hay 10 temas que vamos a estar viendo de manera recurrente en el estudio de esta epístola. Son solamente 4 capítulos. Vamos a ver agradecimiento, gozo, amor, ánimo, oración, la glorificación de Cristo sin importar las circunstancias, unanimidad, advertencias contra el legalismo y la mala doctrina, esperanza y contentamiento. Temas que son tan relevantes para ellos, o que eran tan relevantes para ellos como lo son para nosotros hoy en día. Ahora,
Como decíamos la semana pasada, y una de las razones que siento que el Señor me motivó a estudiar esta carta, es que este último año ha sido un año difícil para todos. Todos hemos experimentado pérdidas de algún tipo. Y lo hablábamos antes. Hemos perdido familiares, trabajos, amigos, no sé, oportunidades de negocio, lo que fuera. Inclusive en algunos momentos la salud. La gente hoy en día está desesperanzada, está temerosa, está ansiosa. El otro día estábamos en un taller, en un curso, y nos pedían que pusiéramos en una aplicación las palabras que más resonaban en nuestra cabeza en estos días o en los últimos 6 meses. Y la palabra que más resaltó fue incertidumbre. Eso es lo que la gente tiene. La gente tiene incertidumbre, está ansiosa, está desesperada. No saben qué esperar de mañana. Tenían su fe, muchos, puesta en la vacuna. Fueron, los vacunaron, hacen filas kilométricas. Y ayer se confirma que entra la variante Delta y que puede afectar aún a los vacunados, y otra vez la mayoría de gente está súper asustada. ¿Por qué? Porque para ellos el futuro es incierto. Entonces se disparan las ventas de pastillas, de tratamientos relajantes, de libros de autoayuda y de todo tipo de cosas para tratar de tener una mentalidad positiva, para enfocarse en vencer las dificultades. Yo recuerdo que antes, para vos empezar un negocio, lo que necesitabas era una idea y algo que supieras hacer y un producto que comercializar y lo vendías. Hoy lo único que necesitas es una actitud positiva y venderle a la gente esa motivación y esa emoción, y cualquiera puede tener un negocio. Vende tus experiencias, porque la gente necesita enseñanza positiva. Para nosotros, por el contrario, tenemos a Cristo. Y el ejemplo en una carta como esta de cómo Él puede ayudar a las personas aún en sus momentos de mayor dificultad, como el que estaba atravesando Pablo. Nosotros tenemos esperanza y sabemos que pase lo que pase, Dios está en control y su paz va a sobreabundar en nuestros corazones. Ahora, por eso podemos estar bien sin importar las circunstancias. ¿Vos te imaginás cuando los filipenses reciben esta carta y en el capítulo 1, versículo 3, Pablo les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes? Y ellos dicen: Pablo está en la cárcel. Pero sí es cierto, Pablo ahí tiene que estar agradecido y tiene que estar gozoso. ¿Se acuerdan cuando estuvo encarcelado aquí? ¿Se acuerdan lo que hizo? Y se levantó el carcelero de Filipos y les dijo: sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Pablo empezó a cantar y cantó toda la noche, y por eso es que yo hoy estoy aquí. Entonces, cuando yo vivo de esa manera y permito que la paz de Dios sobreabunde en mí, voy a poder estar bien sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Voy a poder decir: estoy bien. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oremos. Señor, te damos gracias porque en momentos como este, Señor, donde mucha gente a nuestro alrededor está temerosa, con incertidumbre, desesperada porque no ven una salida a su situación de salud, laboral, económica o lo que sea, Señor, podemos encontrar en tu palabra la esperanza que necesitamos, Señor, y la paz para saber que un día todo esto que estamos pasando va a terminar, Señor, y que para nosotros como hijos tuyos
esto que estamos viviendo durante los años de nuestra vida es lo peor que se va a poner. Porque lo que viene después de la muerte o después de que tú nos llames a tu presencia es incomparable con lo que estamos viviendo hoy en día, Señor. Pero te pedimos también que pongas en nosotros ese deseo de compartir tu palabra con otros, porque para ellos este 2020, 2021 o los años que vengan es lo mejor que van a tener, porque la condenación que les espera si mueren sin una relación con Jesús es esto que están viviendo, no es nada comparado a lo que viene por toda su eternidad. Señor, pedimos que tú nos ayudes a recordar el ejemplo de Pablo, Señor, que aún en medio de lo que él estaba viviendo, él podía decir: tengo gozo y estoy bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, y te pedimos que nos ayudes durante estas próximas semanas o meses a aprender tanto de esta carta como sea posible, Señor, y que esto nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a terminar un momento aquí los videos y nos podemos quedar por acá en Zoom si tienen alguna pregunta o algún